Muy buen día. Vamos a continuar con las clases de cálculo integral. El día de hoy vamos a ver la fórmula 3 de estas integraciones. Esta fórmula 3 engloba a una función f de x más una función g de x y podríamos poner una función h de x. Todas estas contempladas con la diferencial de x. Entonces, ¿cómo las resolvería? Bueno, si yo tengo la sumatoria de funciones dentro de una integración, esto sería lo mismo que tener cada una de estas funciones separadas para su integración. Es decir, la integral de f de x más la integral de g de x diferencial de x menos la integral de h de x diferencial de x. Esta es básicamente la fórmula que vamos a estar utilizando. Es decir, que se pueden separar en integrales parciales. Entonces, por ejemplo, tenemos integral, voy a poner paréntesis, de x al cuadrado menos 3x más 2, todo esto con diferencial de x. Y entonces, para separar o realizar esta integración, yo las puedo separar en integrales parciales. Integral de x al cuadrado diferencial de x menos integral de 3x diferencial de x más integral de 2 de x. Entonces, al tener esta posición, yo les había comentado que los números constantes los iba a poner previo a cada integración. Entonces, vamos a copiarlo. Entonces, el siguiente paso va a ser esa situación. Es decir, este 3 es un número constante porque está multiplicando al x. Entonces, ese 3 lo voy a colocar en esta posición. Este 2 está multiplicando al de x. Lo voy a poner en esta posición. ¿Sale? Y son enteros. De aquí ya solamente voy a utilizar las fórmulas de integración que ya hemos visto. Que la primera de ellas era que si yo tenía una integral de x a la n, diferencial de x, esta tenía que ser igual a x elevado a la n más 1 entre n más 1 más la constante. Y por otro lado, también teníamos la integral del dx solo. Este va a ser la variable más la constante. Entonces en el ejemplo pasado también lleva una constante. Ahorita ya no se ven. Son las dos fórmulas que vamos a ocupar. Entonces la primera integral, la de x cuadrada, es como si tuviéramos x a la n. Entonces al integral voy a poner x al cuadrado más 1 entre 2 más 1. Luego menos 3, este número lo voy a dejar y voy a multiplicar por la integración del x. Este x es como si estuviera elevado a la 1. Entonces aquí sería x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Luego coloco el más 2
este también va a estar multiplicando y quedamos que la integral de dx directamente es x. Entonces queda x y más la constante. Al momento de simplificar, voy a tener que es x cúbica entre 3 menos 3x al cuadrado entre 2 más 2x más la constante. Y eso va a ser todo lo que voy a realizar en esta operación. Bien. Entonces voy a proponer otro ejemplo de la misma situación. Vamos a solicitar, por ejemplo, la integral de 1 entre 2 y esto que multiplica, vamos a poner algo más complejo, a la raíz de x cuarta, pero esta raíz la quiero cúbica, así, menos, ahora quiero la fracción de 3 entre 2x al cubo. Y entonces aquí yo voy a querer que todo esto esté englobado por la diferencial o multiplicado por la diferencial de x. ¿Ok? Entonces, como son dos operaciones, primero las voy a separar por integrales parciales y voy a ir haciendo el proceso poco a poco. Entonces tendría en la primera posición la integral de 1 entre 2 y vamos a escribir la raíz cúbica de x elevado a la cuarta diferencial de x. Voy a proponer igual el signo negativo que tengo acá arriba en esa diferencia. Y voy a colocar la integración. Entonces, esto quedaría 3 entre 2x elevado al cubo por diferencial de x. Y ya tengo simplificada esta parte. Bien, pero para yo no tener complicaciones, este de x, para que no exista ningún complejo, es como si multiplicáramos fracciones, ahí debería de estar su posición. Y el de esta otra, aquí. Ok. Entonces voy a proponer sacar los números constantes. Entonces en este caso el número constante que yo tengo para esta primera integral es un medio. Y para esta segunda integral los números que están multiplicando son 3 medios. Esos son los que van a estar en la parte externa de la integral. Es decir, voy a tener que es un medio de diferencial de x entre la raíz cúbica de x a la cuarta. Y del otro lado voy a tener menos, la función es 3 medios, menos 3 medios, y voy a colocar la integral, y aquí sería diferencial de x entre 2x al cubo. Entonces, necesito cambiar los exponentes para que yo no tenga la raíz y pueda jugar con la integral de, de x a la n. Entonces, nos lo voy a copiar para facilitarme las cosas. Sí. Entonces, yo quiero cambiar esta posición. Entonces, el x a la cuarta lo voy a mantener. Y todo esto lo voy a elevar a
a la fracción de la raíz, es decir, a la 1/3. ¿Vale? Aquí ya no iba este 2, perdón. Ok, entonces quedaría de esta manera. Y las dos situaciones ya las tengo en exponente. Bueno, pero este es un exponente x a la cuarta compuesto. Entonces, bueno, para hacer mi multiplicación de fracciones, porque se tienen que multiplicar, lo convierto en entero, 4 entre 1, y voy a multiplicar como si fueran mis fracciones. Entonces, bueno, aquí voy a pegar igual este elemento. Y al multiplicar quedaría x elevado a 4 por 1 son 4. Y 1 por 3 son 3. Entonces ya tengo los exponentes y ya quité las raíces. Pero la fórmula dice de esta manera. Integral de x a la n por diferencial de x es igual a x a la n más 1. Todo esto entre n más 1. ¿Sale? No está escrita de esta manera. ¿Sale? Al no estar escrita de esa manera, o de esta manera en la parte superior, yo no tengo fórmula hasta ahorita, entonces necesito forzosamente cambiarlo a esta posición. Es decir, el x a la n debe de subir como numerador y abajo debería de quedar un 1. Entonces es esa la situación. Entonces yo les comenté la vez pasada que hay un teorema de álgebra donde si yo tengo, por ejemplo, esta situación, como es resta de exponentes, cuando yo lo posicione como un entero, va a subir con exponente negativo. Y es lo mismo que voy a hacer, entonces voy a tener que es un medio de la integral, y aquí voy a tener al x elevado a la menos 4 tercios, y todo esto por el diferencial de x, menos 3 medios integral de x elevado a la menos 3 y esto diferencial de x. Entonces ya solamente realizo utilizando esta misma integral, la resolución de esta integración. Aquí, por ejemplo, para ponerlo de manera más gráfica, este va a ser el primer n y este va a ser el segundo valor de n. Vamos a ponerle n2. ¿Sale? Entonces, si nosotros aumentamos un número constante, vamos a ponerle aquí con número. Al momento de que yo integre, ese número va a terminar aquí multiplicando. ¿Sale? Eso es mi fórmula. Entonces es lo mismo que voy a realizar. Va a quedar un medio y esto va a multiplicar a la siguiente fracción. Haciéndolo por pasos me quedaría x elevado a la menos 4 tercios más un entero, pero un entero es 1 entre 1. Y abajo pongo lo mismo, menos 4 tercios más un entero, lo divido entre 1. Menos 3 medios que multiplica a x elevado a la menos 3 más un entero. Aquí no es necesario enteros porque ya estaba entero la potencia. Menos 3 más otro entero más la constante. Este lo vamos a mover. Y solamente voy a realizar las sumas parciales de cada uno de ellos. Me estoy yendo paso a pasito para que vean la situación. Entonces queda un medio que multiplica a x elevado
Y entonces necesitaríamos hacer como que una pequeña evaluación primero, ¿no? Digo, si vamos a hacerlo por acá. Si tengo menos 4 tercios más un entero, y yo los convierto en tercios, multiplico los dos 3 y 3. Y ya tengo suma y resta de fracciones. El común denominador se queda y hago la diferencia con menos 4 más 3. Entonces este valor me quedaría, lo voy a poner así, menos un tercio. Entonces regresamos a esta parte. Y entonces aquí quedaría x elevado a la menos un tercio. Entre menos un tercio. ¿Vale? Menos 3 medios. Esto va a multiplicar a esta otra parte. Y menos 3 más 1 quedaría menos 2. Menos 2 más la constante. Y aquí, viéndolo de otra manera, vamos a hacer una pequeña ley del sándwich. Tenemos dos opciones. Opción 1, vamos a hacer la ley del sándwich. Aquí abajo del x le voy a poner un entero. Y lo que va a suceder es extremos por extremos, que sería x por 3. Y interno por interno, 1 por 1. ¿Vale? Esa es la opción número 1. La opción número 2 es simplemente, de hecho voy a cambiar aquí el signo para que no haya problema, así como aquí arriba, vamos a ponerlo para que se vea. Ok. Entonces la opción 2 es que este número 3 solamente yo lo coloque al nivel del 1 y del x. ¿Sale? Y me evito lo demás. Al final las dos partes es lo mismo. O sea, aquí es, como es un entero, le pongo un 1 y se vuelve fracción. Y fracción entre fracción es como la ley del sándwich. Tapa con tapa va arriba y el jamón y el queso van abajo. Entonces, tenemos esa situación. Y bueno, lo voy a posicionar para evitarme problemas y simplificar. Entonces el 3 quedamos que lo subo al nivel x elevado, vamos a poner la fracción, menos 1 entre 3 y acá terminaría el menos 1. Ok, y de este lado menos 3 medios que multiplica a x a la menos 2 entre menos 2 más la constante. Sale. Entonces, está esa situación. Realizo mi multiplicación de fracciones. Entonces en la primera voy a tener 1 por 3 es 3. X elevado a la menos un tercio. Y 2 por 1 menos 2. Menos, multiplico. Y me quedaría menos 3 por el x. 3x a la menos 2. Y abajo 2 por menos 2. Menos 4 más la constante. Puedo simplificar aún más. Entonces, sí, voy a hacer solamente lo de la parte numérica. Entonces vamos a copiarlo. Entonces, este menos que está con el menos 4 y este menos que está en la sumatoria, yo los puedo modificar, ya que menos o este signo negativo va a modificar al número que esté posterior a él. Entonces, visto de otra manera, es como si aquí tuviera mi negativo, tuviera mi paréntesis y tuviera mi paréntesis. Entonces, ¿cómo modifica el signo negativo externo al interno? Simplemente cambia a más. Este signo negativo para evitar el del menos 2
lo vamos a poner hasta acá. Entonces ya tenemos esa situación. Nos faltaría modificar todavía los exponentes negativos. Entonces quedamos que el negativo, vamos a seguir el proceso inverso. Si teníamos que 1 sobre x al cubo da x a la menos 3, entonces lo voy a ocupar del sentido inverso. Es decir, voy a tener menos 3 entre 2 y el x era negativo, entonces aquí queda x a la 1/3. Más, acá tengo el 3 entre el 4 y el x es a la menos 2, aquí quedaría x al cuadrado, más la constante. Y quedamos que la parte fraccional es correspondiente a una raíz, entonces si yo tengo raíz, por ejemplo, de 2x al cubo, quedamos que la parte fraccional, o más bien por pasos, esto se modifica como x al cubo y esto está englobado en elevado a la 1/2. Y que posteriormente multiplicábamos. Entonces quito la parte fraccional, lo voy a hacer paso a paso todavía. Para que, bueno, aquí ya no es necesaria la parte fraccional porque es 1/3. Entonces, yo le podría poner incluso un 1 y no le pasaría nada, ¿vale? Entonces, al ser un 1, pues es una potencia 1. Entonces, esto cambiaría menos 3 medios. Y al ser x a la 1/3, es como si yo cambiara acá en el ejemplo. Si yo le quito el exponente al x, quedaría raíz cuadrada de x y pasa como la pura raíz. Entonces aquí lo reescribo como raíz cúbica del valor de x, nada más. Y el siguiente elemento se queda igual, más 3/4 de x elevado al cuadrado, porque ya no puedo hacer ninguna conversión, más la constante. Y esto es el resultado de esa integral. Ustedes van a realizar unos ejercicios de integración siguiendo esta misma mecánica para que practiquen. ¿Sale? Entonces, esos ya se los paso o se los proporciono en imagen. Entonces, que tengan excelente día y cualquier duda no duden en escribirme para ir revisando su progreso y sobre todo tengan en cuenta que sus evaluaciones son casi por mes, entonces es muy poco el tiempo realmente que tenemos para esta parte. Entonces procuren realizar sus actividades, procuren entenderle y estaré revisando sus trabajos. Que tengan excelente día.